Abogados. Cuando un testigo ni siquiera sabía que acababa de probar la culpa de su amigo. Historia 1. Era una disputa entre vecinos por daños a la propiedad. Alguien había arrojado ácido de batería en el capó del auto del demandante. El principal sospechoso era su ex mejor amigo, con quien había tenido una pelea por la custodia de un perro. Sin pruebas directas, el caso estaba en el aire. Hasta que llamaron al hermano del acusado como testigo de carácter. Todo iba bien, hasta que al intentar defenderlo dijo: «Mi hermano ni siquiera usa ese tipo de ácido. Él siempre compra el de marca ACME. El mismo que guardaba en el garaje hasta hace unas semanas». El abogado demandante se relamió, mostró la foto del garaje, estaba vacía, y luego un recibo de compra de ácido ACME, fechado 3 días antes del incidente. Nadie había mencionado el tipo exacto de ácido hasta ese momento. Fue como ver una trampa de osos cerrarse sola. El jurado lo sintió también. El acusado miró a su hermano como si acabara de apuñalarlo por accidente. Historia 2. Caso de fraude de seguros. Mi cliente acusaba a su ex socio de incendiar su propio restaurante para cobrar el seguro. Todo apuntaba a un fallo eléctrico, hasta que llamaron al mejor amigo del acusado para declarar. «Él no es capaz de hacer algo así», decía. Además, el día anterior me enseñó los nuevos extintores que instaló. Decía que quería estar cubierto por cualquier cosa. Silencio en la sala. Los bomberos habían confirmado que no había ningún extintor operativo en el lugar. De hecho, el sistema contra incendios estaba desactivado, pero el testigo, sin saberlo, acababa de confirmar que el acusado sabía que el sistema debía funcionar, y lo dijo antes del siniestro. La aseguradora retiró su defensa. El juez pidió receso para que el abogado defensor pudiera tomar algo más fuerte que agua. Historia 3. Juicio por agresión en un bar. Mi cliente tenía una fractura de mandíbula, y el acusado decía que fue un accidente durante una pelea grupal. La defensa trajo a un amigo suyo como testigo, quien declaró que nadie podía culpar a Tom. Él solo dio un golpe. No sabía que el tipo iba a caer contra el borde del escenario. El fiscal no se movió. Solo repitió: «¿Un solo golpe, dice usted?» «Sí, lo vi. Uno directo al mentón». Eso fue todo. Hasta ese momento, el acusado había insistido en que nunca tocó a mi cliente, que la caída fue por tropezar. La defensa entró en pánico. El jurado tomó nota, y el testigo aún no entendía por qué su amigo dejó de mirarlo durante el resto del juicio. Historia 4. Caso de corrupción municipal. El acusado, un arquitecto, negaba haber recibido sobornos para modificar planos de una obra pública. Todo se sostenía en supuestos encuentros privados, imposibles de probar. Hasta que llamaron a su cuñado como testigo de rutina. Lo preguntaron por el carácter del acusado y soltó: «Bueno, él es un tipo muy ético. Siempre nos decía que no podía aceptar ni un café si era con contratistas. Por eso cuando se reunía con ese tal Rivas, lo hacía en su estudio a puerta cerrada y sin agenda». Todos nos miramos. Nadie había dicho que los encuentros fueran con Rivas. Nadie, excepto ahora. Con esa mención, el fiscal abrió el registro de llamadas entre ambos y los depósitos a una cuenta a nombre de una empresa fachada, vinculada a Rivas. El cuñado cerró su testimonio temblando. Al acusado se le cayó la pluma. Historia 5. Juicio por acoso laboral. Mi clienta acusaba a su jefe de años de maltrato y mensajes indebidos fuera del horario laboral. El acusado lo negaba todo. «Jamás le escribí nada fuera de tono», decía. La defensa llevó a su secretaria para decir que él nunca usaba WhatsApp con empleados. «Él solo usa Telegram con los más cercanos», dijo con tono casual. Siempre decía que era más discreto. Esa frase fue oro. Mi clienta jamás supo que él usaba Telegram, pero justo después del testimonio, logramos acceso al backup de su número. Encontramos más de 80 mensajes, desde chistes sexuales hasta amenazas, si no respondía a las 2 de la mañana. El testigo pensó que ayudaba, pero acababa de abrir la caja de Pandora con una sola palabra: Telegram. Historia 6. Defendíamos a una mujer acusada de robar información confidencial de su empresa antes de renunciar. La versión oficial era que todo se había borrado de su portátil personal. El abogado contrario estaba perdiendo fuerza, hasta que subieron a un ex compañero de la acusada como testigo. Ella siempre hacía capturas de pantalla de todo. Solo por si acaso, yo la veía guardarlas en una carpeta que decía «Backup secreto», jaja. Pero seguro ya las borró. El fiscal no dudó. Solicitó acceso forense al equipo. Resultado: la carpeta existía, y no estaba vacía. El testigo pensó que estaba humanizando a su excompañera. Lo que hizo fue incriminarla sin querer, con nombre de carpeta y todo. Historia 7. Caso de violencia doméstica. El acusado insistía en que su pareja se autolesionó durante una discusión, que él jamás la tocó. Su vecino, al que la defensa presentó como testigo neutral,
Dijo algo que cambió todo. Esa noche escuché gritos, y luego a él diciendo, «Mira lo que me obligas a hacer otra vez». El fiscal levantó la ceja. ¿Otra vez?, dijo. Sí, lo recuerdo porque lo gritó. Fue como desesperado. Con esa palabra, otra vez, el jurado entendió que no era un incidente aislado. A pesar de que la defensa quería mostrarlo como algo puntual, el testigo había pintado un patrón, sin saberlo. Historia 8. Disputa por herencia. Un hijo acusaba al cuidador del padre anciano de haberlo manipulado para dejarle todo en el testamento. El cuidador negaba cualquier relación más allá de lo profesional, hasta que su hermana, traída como testigo, habló. Él me decía que el viejo estaba loco, pero que si le seguía haciendo los batidos verdes y acompañándolo a misa, pronto firmaría lo que sea. Y lo firmó, ¿no? El silencio fue absoluto. El abogado del cuidador pidió anular la declaración. Ya era tarde. Esa frase sobre los batidos y la firma derrumbó toda la defensa. Historia 9. En un juicio por incendio provocado en un almacén, el acusado juraba que estaba de viaje. La defensa presentó a su novia como testigo de coartada. Estábamos en el Airbnb en la costa. Vimos 3 películas esa noche. El fiscal sonrió. ¿Recuerda cuáles? Sí, vimos Inception, Gladiador y otra que no terminó porque él salió a hacer una llamada justo antes de las 11. El incendio fue reportado a las 23:18 en la ciudad. La llamada, supuestamente desde la playa, fue rastreada a una antena en la zona industrial. Una frase inocente, un horario mal pensado, y la novia acabó hundiéndolo sin querer. Historia 10. Caso de difamación online. El acusado negaba haber escrito una serie de mensajes anónimos que destruyeron la reputación de una compañera de trabajo. Todo apuntaba a él, pero no había evidencia técnica clara. Hasta que su mejor amigo declaró, no fue él. Ese día estaba conmigo viendo fútbol. Incluso me leyó un tuit y dijo, jaja, ya cayó la reina del marketing. El abogado contrario pidió que repitiera la frase. Eso dijo. Algo como, ya cayó la reina del marketing. Esa era exactamente la frase de uno de los mensajes anónimos, palabra por palabra. El jurado lo notó, el acusado bajó la mirada, y el testigo seguía sin entender qué acababa de hacer. Historia once. El caso parecía sencillo. Una empresa acusaba a un ex empleado de haber filtrado una estrategia de marketing confidencial a la competencia. El acusado lo negaba todo. Decía que ya ni recordaba los archivos. La defensa incluso trajo a su esposa como testigo, para mostrar que él apenas usaba el ordenador en casa. Él solo abre su portátil para ver partidos o jugar algo, dijo. La última vez que vi que abrió PowerPoint fue para ayudarme con un currículum. ¿Cuándo fue eso?, preguntó el fiscal. Hace un mes, creo, cuando estaba revisando unas diapositivas raras con un logo que no reconocí. Yo le dije, eso no es de tu empresa. Y él dijo, shh, es una cosa temporal. El silencio fue denso. El abogado contrario encendió el proyector y mostró el archivo en cuestión, un PowerPoint de la competencia, armado con los puntos clave del documento filtrado. Las metadatos coincidían con la fecha y hora que mencionó la esposa. El acusado tragó saliva. La esposa aún creía que lo había salvado. Historia 12. Juicio por difamación entre influencers. Mi cliente, una maquilladora con canal en YouTube, demandó a su excompañera por haber difundido un rumor falso sobre un supuesto aborto encubierto. La defensa insistía en que se trataba solo de chismes compartidos entre amigas, jamás difusión pública. Entonces llegó una ex asistente como testigo, llamada por la defensa para mostrar que todo era un malentendido. Sí, ella comentó lo del aborto, pero lo dijo en confianza. Me pidió que lo compartiera solo con el grupo de Telegram de fans cercanos, nada más. El abogado de mi clienta se echó hacia atrás, satisfecho. ¿Confirmas que le pidió que lo compartieras? Sí, pero solo con fans de confianza. No fue público. Ese grupo tenía más de 800 personas. Los mensajes fueron recuperados. El testimonio de la testigo había derrumbado toda la estrategia de defensa. Historia 13. Caso por sabotaje de maquinaria en una planta industrial. Uno de los operarios fue acusado de introducir un código malicioso que causó paros técnicos. La defensa argumentaba que era un error en la actualización del sistema. Para reforzar esa narrativa, trajeron a un técnico que lo conocía desde hacía años. Él ni siquiera sabe programar, aseguró. Me preguntó una vez cómo funcionaban los comandos en Python, pero eso fue por pura curiosidad. ¿Cuándo fue eso?, intervino el fiscal. No sé, 3 semanas antes del fallo. Resulta que la herramienta usada en el sabotaje era exactamente un script en Python con un patrón muy específico: el tiempo, la motivación, la búsqueda. Todo encajó como piezas de dominó.
El técnico salió del estrado sin mirar atrás. El acusado tenía la mirada clavada en sus zapatos. Historia 14. Juicio por acoso escolar. El padre de un alumno acusado de enviar amenazas por Instagram decía que su hijo era incapaz de hacer algo así, que ni siquiera usaba redes. La defensa trajo a su primo que dijo, él solo ve TikTok, no escribe, no postea, ni comenta nada, incluso se burla de los que usan Instagram. La única vez que lo vi con Instagram fue cuando creó una cuenta falsa para reírse de otro chico. Hubo una pausa. ¿Una cuenta falsa? Sí, de broma, se llamaba @ratón.feo o algo así. Resultó que esa era la cuenta que había enviado las amenazas. El primo miró al abogado defensor buscando aprobación y encontró puro pánico. Historia 15. Caso de fraude en una licitación pública. Un empresario aseguraba que todo el proceso había sido legal, sin favores, sin tratos bajo la mesa. Su cuñado fue llamado como testigo de carácter. Él es de esos que se enoja si le dan cambio mal. Siempre hace todo por el libro. Solo una vez le vi hacer algo raro. Pagarle al sobrino de un concejal por una asesoría simbólica justo antes de una adjudicación. Pero lo hizo por cortesía, nada más. Corte A. La asesoría simbólica tenía el mismo importe que el depósito recibido por el funcionario implicado. Misma fecha, mismo concepto. La cara del empresario se volvió color tiza. El cuñado creyó que contaba una anécdota graciosa, pero acababa de confirmar el soborno clave del caso. Historia 16. Juicio por uso indebido de fondos de una ONG. El acusado, tesorero de la organización, insistía en que todos los gastos estaban debidamente justificados. La defensa intentó pintar una imagen de pulcritud administrativa. Trajeron a un voluntario como testigo. Él siempre era muy meticuloso. Incluso me pidió que destruyera unos recibos viejos que ya no hacían falta y los reemplazó con unos más presentables. La palabra reemplazó hizo temblar a la abogada defensora. La fiscal sonrió. ¿Usted vio ambos juegos de recibos? Sí. Los nuevos tenían otras cantidades. Yo pensé que era por redondeo o algo así. Esos redondeos eran la prueba de la malversación. El testigo acababa de confirmar que hubo manipulación documental. Nadie en la sala volvió a mirar al tesorero igual. Historia 17. Caso civil entre dos ex socios. Uno acusaba al otro de haber hecho pagos fantasma para inflar los costos del negocio y sacar dinero sin justificación. El acusado negaba cualquier movimiento no registrado. La defensa presentó a su contador, quien, nervioso, dijo, bueno, él a veces me pedía que anotara gastos bajo conceptos generales, como logística flexible. Yo pensé que era su manera de agrupar cosas. ¿Puede mostrar un ejemplo? Mostró uno, un gasto por $12,000 bajo logística flexible. El abogado demandante mostró un recibo con el mismo número de factura, pero a nombre de un bar de striptease. El testigo tartamudeó. El acusado hundió la cabeza. El contador creyó que hablaba de procedimientos. Acababa de abrir la puerta a todo el esquema de desvío. Historia 18. Juicio penal por amenazas de muerte. El acusado aseguraba que jamás había contactado a la víctima, ni directa ni indirectamente. Entonces, la defensa trajo a un amigo de la infancia como testigo de carácter. Él es incapaz de eso. Incluso el día que estaba molesto, me dijo que le mandó un mensaje solo para asustarla un poquito, pero que ni siquiera lo firmó con su nombre. El abogado de la víctima se quedó en silencio, y luego dijo, ¿puede repetir eso? Sí, que mandó un mensaje pero sin nombre ni firma. No era amenaza real, solo para que se ubicara. Ese mensaje, anónimo hasta entonces, fue reconocido por la víctima por su redacción. El contenido encajaba palabra por palabra. El testigo acababa de confirmar que fue él. Historia 19. Litigio de custodia. El padre acusaba a la madre de manipular al niño contra él. Ella lo negaba con lágrimas. Llamaron a la hermana de la madre como testigo. Mi hermana nunca hablaría mal del padre delante del niño. Lo único que le decía era que él era demasiado ocupado para querer estar con nosotros. ¿Delante del niño? Claro. Lo decía siempre cuando él preguntaba por su papá. La jueza no dijo nada. Solo escribió algo. Ese tipo de comentarios, según los informes psicológicos, generaban el rechazo progresivo del menor hacia el padre. El testigo había destruido sin querer la imagen de neutralidad materna. Historia 20. Caso de fraude con criptomonedas. El acusado dirigía una academia de inversión y prometía retornos del 15% mensual. Aseguraba que todos los ingresos estaban documentados. La defensa trajo a un alumno como testigo. Él nos decía que si teníamos miedo de invertir directamente, le podíamos transferir el dinero a su cuenta personal, y él lo movía por nosotros. El fiscal se abalanzó. ¿A su cuenta personal?
Sí, claro. Así nos protegía de la volatilidad, decía. Nadie había mencionado hasta ese momento que el acusado usaba su cuenta bancaria personal para mover dinero de los inversionistas. El testimonio confirmó que no era una academia, era una estafa organizada con un branding moderno. Historia 21. Era un caso de despido improcedente. El ex empleado afirmaba que fue echado por denunciar irregularidades internas. La empresa decía que fue por bajo rendimiento. Todo parecía un clásico, él dijo, ella dijo, hasta que llamaron a un compañero como testigo de la defensa. Nunca lo vi hacer denuncias. Él solo decía que quería grabar cosas por si le servían para más adelante. ¿Grabar?, preguntó mi colega, levantando una ceja. Sí. Incluso una vez me enseñó su celular diciendo, si esto explota, yo caigo con seguro. Esa frase bastó. El juez autorizó el análisis del teléfono. Grabaciones guardadas, fechas coincidentes con los reportes internos, algunas conversaciones que nadie sabía que existían. El compañero pensó que lo defendía, pero acabó dándole la razón a nuestro cliente. Historia 22. Disputa por la autoría de un libro. Dos antiguas amigas, una escritora y una editora, se enfrentaban por los derechos de una novela publicada. La escritora aseguraba que lo había escrito todo. La editora decía que solo revisó estilo y ortografía. Todo estaba en equilibrio, hasta que una amiga en común subió al estrado. No entiendo por qué pelean. La novela es buena porque está basada en los chats que tenían entre ellas. Yo misma vi cuando la editora escribió ese final tan intenso después de su ruptura. La abogada de la escritora palideció. ¿Insinúa que ella escribió el final? Claro, hasta lo publicó en su blog personal antes de que existiera la novela, pero lo borró después. Obvio. Ese obvio fue como una daga. El archivo en caché del blog fue recuperado. Mismo texto, mismo final. La autoría ya no era tan clara. Historia 23. Juicio por evasión de impuestos. El empresario acusado decía que su contador manejaba todo sin su conocimiento. Él solo firmaba donde le decían. El contador, citado por la defensa, subió seguro al estrado. Él no entendía nada de eso. Por eso me pedía que yo le imprimiera las declaraciones. Pero siempre me decía que agregara las donaciones para maquillar lo demás. ¿A qué se refería con maquillar? A que si poníamos muchas donaciones a ONGs, se veía más limpio todo. Lo decía en broma, claro. El fiscal sacó 3 documentos donde figuraban donaciones a entidades que no existían. Maquillaje, efectivamente. El contador bajó del estrado con la cara descompuesta. El acusado evitaba mirarlo. Historia 24. Caso de acoso digital. Mi clienta recibía mensajes anónimos constantes. Amenazas, burlas, insinuaciones. La policía rastreó IPs, pero no era concluyente. El acusado, un ex compañero de facultad, lo negaba todo. Su hermana fue llamada como testigo. Mi hermano es un tonto para estas cosas. Él solo creó una cuenta falsa una vez para jugarle una broma a una ex, pero no la usó más. ¿Qué cuenta? @anonymodark45 o algo así. Ese era exactamente el nombre de usuario desde el que se enviaron los mensajes a mi clienta. La sala entera se giró. El fiscal pidió receso para solicitar la intervención del proveedor de Internet. Todo se vino abajo. Historia 25. Juicio por sabotaje en un taller mecánico. Mi cliente, dueño del negocio, acusaba a su ex socio de haber dañado motores en reparación como venganza por una separación conflictiva. El acusado decía que no había tocado nada. La defensa llamó a un amigo en común como testigo. Él estaba muy afectado, claro. Solo me dijo, ya quiero ver cómo le va cuando los clientes vengan a recoger autos que no arrancan, pero no lo dijo como amenaza. Sonaba más como satisfacción. El juez levantó la vista. ¿Y cuántos autos no arrancaron esa semana? 5. Todos reparados por el acusado. La coincidencia temporal fue demasiado. El testigo pensó que compartía una frustración. Lo que compartió fue el móvil, el medio y la culpa. Historia 26. Defensa por despido injustificado. La empresa aseguraba que el empleado había falsificado horas extra durante meses. El acusado lo negaba. Todo estaba en el sistema, decía. Llamaron a su mejor amigo del trabajo como testigo de carácter. Él no es tramposo. Lo que pasa es que no se maneja bien con Excel. Por eso me pidió que le ayudara a duplicar unas hojas para que pareciera que trabajaba los sábados. Pero eso era para practicar, no para entregarlas. ¿Duplicar hojas de qué? Del archivo de control horario. Esa fue la pieza que faltaba. Nadie sabía que había 2 versiones del archivo. Al día siguiente, el perito forense recuperó una hoja oculta en su laptop. Horas reales. No enviar. Y en comentarios de celda, no mostrar en revisión. Su amigo lo había dejado expuesto sin saberlo. Historia 27. Un caso de acoso laboral donde el jefe decía que todo era percepción exagerada de la empleada.
y que él solo era intenso con los KPIs. La defensa trajo a la encargada de recursos humanos como testigo. Él siempre fue estricto, pero jamás faltó el respeto. Incluso me pidió que le explicara cómo redactar un mensaje que sonara como preocupación sin que parezca acoso, porque decía que la empleada lo ponía nervioso. El abogado acusador alzó la cabeza. ¿Recuerda cuándo le dijo eso? Claro. El mismo día que ella recibió el correo que decía, «Tus silencios me matan». Correo que fue clave en la demanda. La frase no era táctica. Era evidencia directa. Esa conversación con recursos humanos fue el puente entre intención y acción, y nadie lo vio venir. Historia 28. Caso penal por destrucción de propiedad. El acusado negó haber arrojado piedras contra la casa de su exnovia, sin cámaras, sin testigos, sin ADN. Hasta que su primo, citando lealtad familiar, testificó. Él solo fue a gritarle desde el coche. Sí tenía las piedras, pero las trajo por si acaso. ¿Piedras? Sí, unas medianas. Las recogió antes de llegar. Dijo que no iba a usarlas si ella salía a hablar con él. Nadie había mencionado objetos. El primo describió su tamaño, la cantidad y el lugar donde las guardó. En la guantera. La policía encontró restos de piedra con tierra roja, igual que en el campo donde el primo dijo que las recogieron. El testimonio selló el caso. Historia 29. Juicio por plagio de tesis universitaria. 2 antiguos compañeros. Uno la presentó. El otro dijo que era suya. La defensa trajo a una amiga de ambos, que soltó. Yo vi cuando él la imprimió en casa del otro porque no tenía tinta. Incluso se reían porque decía, va a quedar mejor que la original. El abogado del supuesto autor original se quedó frío. ¿Mejor que cuál original? No sé, supuse que lo decía en broma. No era broma. El archivo que imprimió se llamaba Tesis Desi Ruiz v. Final Def, y el verdadero autor se apellidaba Ruiz. No había vuelta atrás. Historia 30. Caso de extorsión empresarial. Un ex empleado fue acusado de enviar amenazas a través de correos cifrados exigiendo dinero a cambio de no filtrar información. La defensa alegó que él ni siquiera sabía cómo usar cifrado. Llamaron a su hermano, quien con orgullo dijo, «Mi hermano aprendió eso solo. Se pasaba noches jugando con programas raros. Me enseñó uno donde podías escribir algo, darle a un botón, y se convertía en símbolos ilegibles. Me dijo, esto lo usaré si quiero desaparecer». El fiscal solo preguntó, ¿recuerda el nombre del programa? Sí, era Proton algo. Proton Mail. El mismo servicio desde donde salieron los correos. El hermano pensaba que lo defendía como genio informático, pero acababa de confirmar el modus operandi. Historia 31. Juicio por acoso escolar. El acusado era un adolescente que negaba haber participado en los mensajes de odio enviados por Telegram a otro alumno. Su defensa insistía en que todo era obra de terceros. Llamaron como testigo a su compañero de pupitre, quien dijo, él no lo acosó. Solo me pidió que reenviara los stickers que tenía guardados del grupo secreto, porque a él ya lo habían sacado, pero no los hizo él. ¿Grupo secreto?, preguntó la jueza. Sí, Cringe Club 22, algo así. Ese grupo era el canal desde donde partieron los mensajes. Hasta ese momento, nadie había logrado vincular al acusado con ese espacio. Bastó el nombre para que peritos encontraran su número entre los administradores originales. Y el compañero seguía sin entender qué acababa de hacer. Historia 32. Caso penal por malversación en una cooperativa agrícola. El tesorero juraba que jamás había tocado dinero sin respaldo. Todo estaba auditado. La defensa presentó a un transportista como testigo que dijo, Don Marcelo era muy correcto. Incluso me pagó 2 veces por un viaje que nunca hice, solo para equilibrar libros, me dijo. Lo tomé como una muestra de confianza. El fiscal se aclaró la garganta. ¿2 veces por un viaje que no hizo? Sí, pero solo una vez lo cobré, la otra quedó de respaldo, por si alguien preguntaba. El pago fantasma había sido denunciado, y el testimonio del transportista confirmó que no era error. Era método. El acusado perdió el color del rostro. Historia 33. Disputa por violación de contrato. Una influencer había firmado exclusividad con una marca de cosméticos. El contrato especificaba que no podía promocionar nada similar durante 6 meses. Ella negó haberlo hecho, alegando que los productos que mostró en TikTok eran regalos de fans. Llamaron a su maquillador como testigo. Ella nunca rompe contratos. Solo dijo que si los productos salían en plano pero sin etiquetar, no contaba como publicidad. Incluso hicimos una toma donde decía, no es promo, pero... El abogado de la marca se enderezó. ¿Dijo esa frase en cámara? Sí. La repitió varias veces hasta que quedó natural. El video fue recuperado. La frase estaba allí,
con los productos bien visibles. El maquillador creyó que la protegía, pero acabó certificando que la promoción era intencional. Historia 34. Juicio por falsificación de documentos académicos. El acusado negó haber falsificado diplomas para trabajar como ingeniero civil. Su compañero de piso subió al estrado. Él siempre fue inteligente. Hasta se imprimió su propio diploma para motivarse. Me decía que pronto iba a tener uno igual. Lo colgó en la sala, con su nombre y todo. El fiscal se rió por lo bajo. ¿Imprimió uno con su nombre? Sí. Lo sacó de internet y solo cambió el logo y las firmas. Pero no lo usó para nada. Era de broma. La plantilla era exactamente igual a la presentada en su carpeta de contratación. Con ese testimonio, se confirmaba que sabía cómo falsificarlo y que ya lo había hecho. Historia 35. Caso civil por accidente de tráfico. Mi cliente acusaba al otro conductor de pasarse el semáforo en rojo. El acusado insistía en que estaba en verde, sin testigos directos. Solo su amigo lo acompañaba. Lo llamaron a declarar. Yo vi el semáforo cambiar justo cuando estábamos cruzando. Estaba en ámbar, pero mi amigo aceleró porque no le gusta esperar. ¿Aceleró? Sí, siempre lo hace. Dice que si lo pensás mucho, ya es tarde. Esa frase selló el caso. El semáforo en ámbar no exime la culpa si hay aceleración evidente, y eso bastó para que el juez lo considerara conducción imprudente. El acusado cerró los ojos. Su amigo todavía pensaba que lo estaba defendiendo.